Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25. Libro de Levítico, capítulo 25, y vamos a leerlo desde el versículo 25 en adelante. Levítico 25, gracias Hugo. Versículo 25 en adelante. Si usted está sentado al lado de alguien que no tiene una Biblia, le invito a que la comparta. Hay muchas personas que son invitadas el día de hoy y posiblemente no van a tener acceso a la lectura de la Biblia. Pero si usted está cerca, por favor, compártale la palabra a alguien. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá. ¿Y qué hará? Dígalo fuerte, ¿qué va a hacer? Una vez más, ¿qué va a hacer? Rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Una vez más, ¿qué sucederá? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta es la base de lo que llamamos redención o rescate. Según la ley de Dios estaba establecido que si había alguien quien empobrecía, ya se estaba quedando sin nada, estaba corto de recursos, cada persona en Israel tenía una heredad, un pedazo de tierra. Todos tenían un pedazo de tierra. ¿Qué podía hacer esta persona? Podía vender su pedazo de tierra para poder tener algo de recursos. ¿Mal hecho o bien hecho? ¿Qué piensan ustedes? Bien hecho, porque si no queda nada más, pues tiene que agarrarse de donde puede. Pero lo interesante es aquí que viene la figura del rescate. Dice que el pariente más cercano debería venir y comprarle la tierra al que se la vendió para de nuevo regresársela a la persona original. Esto se llama rescate o también se llama redención. Diga conmigo, rescate. ¿Cómo se llama esto? O también se llama redención. Este concepto es el concepto base de todo lo que es la obra redentora de Cristo, que usted la va a ver durante toda la Biblia. Y quiero que usted lo entienda desde este punto de vista para comprender qué es lo que realmente estaba tratando de enseñarnos este texto. Si había una persona que ya no podía por sus propios medios salir de su situación, debería venir alguien y rescatarlo. Ese rescate debería hacerse entre familia, porque lo más obvio, lo más lógico es que entre familias ellos se ayuden. Entonces, si una persona estaba en una situación económica difícil y por alguna razón había perdido alguno de sus bienes, su tierra, en el caso de hoy, su televisor, su celular o algo, debería venir el familiar más cercano y rescatar eso. Rescatar aquello que había sido dado como prenda de pago o como venta para poder pagar o poder lograr lo que esta persona quería. Vea, ya pasó el primero al frente a arrepentirse. Esta figura es clave que usted la entienda. Cuando una persona no podía por sus propios medios, debería venir alguien a hacer el rescate. Miremos, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Resulta que José fue un hombre muy importante para los que no conocen la historia, porque él logró que Egipto sobreviviera a una crisis de 7 años de hambruna. En esta crisis de 7 años de hambruna, no había comida por ningún lugar. Su familia fue invitada a venirse a vivir a Egipto para poder sobrevivir a una hambruna que por 7 años no llovería, por 7 años no caería, o sea, no habría comida por 7 años. La familia va, sobrevive, pero ellos empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse y los egipcios los empiezan a ver como una amenaza. Si esta gente se nos va a torcer, esta gente se va a aliar a otra gente, después nos vienen y nos atacan. No, tenemos que hacer algo para detenerlos. ¿Y sabe cuál fue la grandiosa idea del faraón? Colocarlos como esclavos. Se acaban los beneficios que ellos tenían, ahora ellos son esclavos. Y entraron en esclavitud, una esclavitud que no fue fácil. Construyeron 2 ciudades, solo los hebreos.
Y muchos murieron, muchos pasaron situaciones difíciles. Y en esta esclavitud llegaron a un punto en el cual ellos ya no podían salir. Ellos por su propia cuenta no podían salir de esa esclavitud, porque si hubieran podido salir de ella, ¿qué hubiera pasado? Hubieran salido, pero no lo hicieron. La hambruna ya había pasado. Los 7 años de vacas flacas ya habían pasado. Fueron 430 años de esclavitud, donde ellos se quedaron ahí frenados porque no podían por su propia cuenta. ¿Qué hizo Dios? Ir al rescate de su pueblo. Levantó a Moisés, mandó las plagas, hizo todo lo que tenía que hacer para que su pueblo, que no podía por sus propios medios rescatarse, ahora fuera libre. Dios hizo el rescate por su pueblo. Amén. Ahora, miremos por ejemplo el caso de Pablo. ¿Cuántos saben la historia de Pablo? A ver. Pablo, un hombre que antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, fariseo, pero no en el sentido de la palabra que nosotros conocemos fariseo hoy, ¿no? Hoy una persona falsa le decimos que usted es un fariseo. No, ese no era Pablo. Pablo era un fariseo porque era un conocedor de la ley. El título de fariseo era un título importante, era como decir un pastor o un líder espiritual. Saulo en esa época, Saulo o Pablo es el mismo nombre, estaba en su época pasada estudiando la palabra de Dios, estaba tan metido con Dios que empezó a ver algunos judíos que empezaron a seguir a Jesús. Y Pablo, metido en la Biblia, metido en la ley, dijo: esta gente no es de Dios y los voy a perseguir porque esos van a causar daño. Y empezó a perseguirlos. Él mismo narra que los sacaban corriendo los de las casas, que los amarraban, los arrastraban hasta que negaran el nombre de Jesús. Sabía que en Damasco habían unos creyentes. Él va donde los líderes judíos y dice: por favor, necesito cartas que me autoricen para acabar con estos cristianos allá en Damasco. Y los líderes judíos le dieron las cartas a Pablo. Y Pablo se va en su caballo, contento, feliz, camino a Damasco. ¿Y sabe qué pasó? Se le apareció Jesús. Pero Jesús no vino a hacerle daño. Jesús vino a un rescate. ¿Por qué? Porque Pablo por su propia cuenta no hubiera podido salir de ahí. Él pensaba que estaba haciendo bien. Estaba tan enceguecido por el estudio, por la ley, que él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo a aquellos que seguían a los que todos esperan, que eran al Mesías. Pablo estaba cometiendo un error. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Cristo para que se le apareciera y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo es rescatado y ahora él pasa del reino, dice, de las tinieblas a la luz. Pasó de ser perseguidor del evangelio ahora a ser un predicador del evangelio. Pablo fue rescatado. Es importante que entendamos porque esta es la narrativa durante toda la Biblia. Mire el libro de Ruth. ¿De qué habla el libro de Ruth? Justamente de este concepto del rescate. Usted mira cada historia de la Biblia y es una historia de un rescate. Como una persona por su propio medio no podía, entonces vino Dios ¿a qué? Por eso esto hoy lo hemos llamado Operación Rescate. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6. Entendemos que el rescate en un concepto básico es cuando una persona está en una situación de la cual por sí misma no puede salir. Miremos la situación del ser humano a gran escala. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es más, vámonos del versículo 20 para entrar en contexto. Versículo 20, capítulo 6 de Romanos, versículo 20. ¿Lo tiene? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire los dos caminos. Está por un lado el camino del pecado, que tiene como fin la muerte. Está el camino de la libertad de Cristo, que tiene como fin la vida eterna. ¿Por qué? Y ahora sí léelo en voz alta conmigo el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que usted, si usted ya conoce este texto, de alguna manera haga una pausa y trate de comprender lo que Pablo nos quiere enseñar desde este punto de vista. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí es que antes nosotros teníamos un jefe. ¿Quién era nuestro jefe? El pecado. Dice, éramos esclavos del pecado. ¿Por qué esclavos del pecado? ¿Cuál es la relación entre jefe y esclavo? ¿Qué hace el esclavo? Obedece. Y si no obedece, lo castigan. Nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque lo que el pecado decía. ¿Cuántos éramos obedientes al pecado? Espero que éramos, no que todavía no lo sigan siendo. Éramos. ¿Por qué? Usted estaba en un trabajo, ¿cierto? Y a lo mejor manejaba la contabilidad y venía el pecado y le decía, vea, esa platica está ahí embolatada, eso no es de nadie. Recuerde, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Claro. Cuenta de cobro, factura. Lo que el pecado decía, sí, señor, mande. Vea, vaya, mire esa persona, está muy atractiva, vaya, convérsela a ver si se la cuesta. Sí, señor, jefe, como usted diga, pecado, ya mismo, ¿o no? Ay, no, ya se volvieron muy santos ustedes. ¿No? ¿Qué haremos con la santidad? Había una situación en la que me iba a perjudicar. ¿Qué decía el pecado? Mienta, vaya, mienta, no caiga. ¿Y qué hacíamos nosotros? Como usted diga, jefe, vamos a mentir. Esclavos del pecado. El esclavo recibe una paga. ¿Cuál es la paga que nos da el pecado? ¿Cuál es el salario? Cuando usted tiene al pecado como jefe, la paga es muerte. Piénselo de esa manera. Por eso Pablo no escoge otra palabra sino paga. ¿Cuántos de aquí reciben un pago? Hay unos que no sé qué les pasa, trabajan gratis, vengan a trabajar a la iglesia entonces. Los necesito aquí. ¿Cuántos reciben un pago? Levanta la mano. ¿Por qué recibimos el pago? Por trabajar. El pago que nos da el pecado por trabajarle a él es la muerte. Si usted le sirve al pecado, la consecuencia que usted va a tener es la muerte. ¿Qué es la palabra muerte? Separación. Somos separados de Dios. Somos separados. Vamos rumbo a la muerte. Esa es la consecuencia cuando yo le trabajo al pecado. Pero, dice el texto, la dádiva de Dios, si usted mira otra versión, no dice dádiva, sino que dice el regalo de Dios es vida eterna. Me encanta cómo Pablo lo describe, porque al pecado le dice pago y a lo que nos da Dios le dice regalo. ¿Qué es lo que nos da el pecado? Un pago. En otras palabras, tenemos que, ¿cierto? ¿Usted le pagan antes o después de trabajar? Después de trabajar. Ahora, el regalo. ¿Le toca a usted trabajar por su regalo? No. Si tengo que trabajar por mi regalo, deja de ser regalo, porque regalo es un regalo. Se lo doy, trabaje o no trabaje. Lo que el pecado nos tiene, como nos tiene esclavos, es un pago. Pensamos nosotros que el pago es el placer, pero el placer siempre nos lleva ¿a qué? A la muerte. Por eso cada vez que caemos en el pecado nos sentimos mejor o peor. Peor, por eso lo volvemos a hacer, porque queremos volver a sentir lo mismo, los 5 o 10 minuticos del momento y ya, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. Quedamos esclavos.
Ahora Dios no nos pone a trabajar. Él nos da un regalo. Y el regalo de Dios, dice la palabra de Dios, es vida eterna por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por su regalo maravilloso? Amén. Pablo entonces nos explica el problema de la naturaleza humana. Y es que cuando nosotros estamos en la vida normal, en la vida pasada, estamos en un estado de esclavitud. ¿Cuántos de los que estaban aquí trataron de dejar las cosas por sus propios medios, la vida pasada? ¿Cierto? Terapia, charlas motivacionales, videos. Yo sé que es algo de esa, yo puedo solo. ¿Y cómo nos fue? ¿Pudieron o no pudieron? No, porque por más que uno se alejaba, por más que usted podía, de alguna manera se encontraba el pecado de volverlo a echarle mano. Algunos pecaban con la mano derecha y se malamocharon. Porque es mejor llegar sin una mano al cielo. ¿Sabe qué pasaba? Aprendían a hacerlo con la izquierda. Se mocharon la izquierda. Ya ahora sí se me acabó el problema. Aprendieron a hacerlo con los pies. Porque cuando uno quiere hacer lo malo, uno se ingenia la manera de hacerlo, ¿o no? Ese es el problema del ser humano. Por eso siempre el ladrón, siempre el criminal le llevará un paso adelante a la policía. Por más que quiera, cuando piensa que ya, el otro ya le tiene 2 pasos adelante. Porque el ser humano siempre está maquinando en eso. Somos esclavos al pecado. Veía en estos días a un hombre que hablaba de los hábitos y decía, yo sé una manera de arreglar los malos hábitos en la vida. El hombre anda con un caucho en la mano y que cada vez que tiene un pensamiento malo, se lo jala y se da en las manos, se autogolpea. Que para asociar esos malos pensamientos con el dolor y que eventualmente la mente va a dejar de querer hacer esas cosas. ¿Cómo sería si yo tuviera un cauchito de eso en la mano? Y me revientan las venas de tanto darme porque, ¿cierto? Terrible. Otro muchacho en esos shows que hablan de los que son emprendedores, se había inventado un reloj que manda choques eléctricos cada vez que hay un pensamiento o algún hábito malo. Si fuera por eso ya estaría electrocutado. ¿Sí o no? Porque todo el tiempo en la vida pasada, ¿cómo estábamos? Esclavos, esclavos, esclavos a los malos hábitos, al pecado. Por más que intentáramos en nuestra propia manera salir de esa esclavitud, no se pudo. Ahora Dios interviene. Dios interviene de una manera fantástica, de una manera espectacular. Mira lo que dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, verso 25. Esta es una escena interesante, porque la describió un poco hace 8 días. Llega la mamá de Santiago, o de Jacobo, perdón, y de Juan, a decirle: Jesús, cuando vengas en tu reino quiero hacerte un pedido. Pausa. ¿Qué quería decir ella cuando vengas en tu reino? Recuerde que para los judíos el Mesías era una persona que les iba a traer una libertad a ellos. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Los romanos los tenían a ellos en un yugo, era el imperio del momento. Para ellos el Mesías venía a liberarlos de todo el problema de los romanos. Entonces la imagen que ellos tenían era que Jesús en algún momento se iba a sublevar en armas para luchar contra los romanos, acabar con todo el imperio romano, y que el rey que iba a quedar sería Jesús. Esa era la idea de los judíos acerca del Mesías. Pensaban que Jesús iba a ser algún Simón Bolívar, que iba a ser alguna figura libertadora. Entonces la mamá de Jacobo y Juan le dice: por favor, Jesús, cuando tú seas rey, cuando vengas en tu reino, que mi hijo Juan sea el vicepresidente y mi hijo Jacobo sea el ministro de Hacienda. Es más o menos lo que le estaba pidiendo la mamá, que uno esté a la mano derecha y uno esté a la mano izquierda, que los pongas en posiciones de privilegio.
Los discípulos escuchan esto y oiga, se conmueven porque oiga, ¿cómo así? ¿Usted qué se cree más? ¿Usted por qué se cree eso? ¿Usted por qué está pidiendo eso? ¿Usted por qué se pone en ese tema? Y entonces Jesús le responde a los discípulos. Mire lo que dice el verso 25. ¿Lo tiene conmigo? Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, presta atención, lean en voz alta el 28 conmigo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Y para qué? Y para dar su vida ¿en qué? En rescate. Vuelve y aparece la palabra rescate. Vuelve y resurge la palabra rescate. Cristo no solo vino para servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Pero también dice que Él vino a dar su vida en rescate. Volvemos al primer versículo. ¿Qué es el rescate? El rescate es cuando una persona está en una situación donde por sí sola no puede salir de ella. Entonces se necesita que alguien venga y la rescate. Piensa en una situación que es muy afectada o que afecta mucho a nuestro país: el secuestro. Hay personas, muchos que han tenido familiares secuestrados o que en sí mismos han sido secuestrados. Cuando los secuestran, ¿para qué los secuestran? ¿Para pedir un qué? Un rescate. ¿Y qué es el rescate? Un pago, un dinero. X cantidad de dinero, lo que sea. El que secuestra está pidiendo que le paguen un rescate. Si la persona pudiera por sí sola pagar eso, lo hubiera pagado. ¿Por qué las personas permanecieron 5, 10, 20 años en esos lugares? Porque no podían por sus propios medios. Miren nada más lo que le pasó a la ex senadora Ingrid Betancourt. Por tantos años que estuvo secuestrada, si ella podía haberse salido de allá, ¿lo hubiera hecho? Claro que sí. Si ella hubiera podido hacerlo, se hubiera salido. Pero como no podía por su propia cuenta, tuvieron que ir y rescatarla. Esa es la situación del ser humano. Pablo nos plantea de que nosotros éramos, o algunos todavía son, esclavos del pecado. ¿Somos qué? Esclavos del pecado. Y la esclavitud es algo tan terrible que te puede llegar a llevarte a pensar que la esclavitud es mejor que la libertad. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué decían ellos? Ay, mejor era que allá en Egipto, cuando estábamos con las ollas llenas de carne. Ay, en Egipto no aguantábamos hambre. Ay, en Egipto. Pero por Dios, ahora están libres. Y ellos pidieron la libertad, y ahora que son libres querían volver a la esclavitud. Cristo vino a traer un rescate. Nosotros somos o éramos esclavos ¿de qué? ¿Podíamos salir de ahí por nuestra propia cuenta? No. Entonces tuvo que venir alguien para rescatarnos. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿cuál era el pago que había que pagarse para poder rescatarnos? La muerte. Por eso vino Cristo. ¿Y qué pasó con él? Murió por nuestros pecados. Esa era la paga para decirle al pecado: pecado, ya esta persona, ya Jonathan, tiene que quedar libre. Ya te pagué. Ya pagué lo que pides, que es muerte. Ahora Jonathan tiene que quedar libre. Entonces le entregamos nuestra vida a Dios. Dios me da a mí una vida nueva, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque le entrego mi vida vieja a Dios, recibo la vida nueva, y entonces en esta vida nueva ya el pecado no es mi jefe. Ya el pecado no tiene poder sobre mí, porque tengo una vida nueva en la cual ahora soy libre
porque Cristo me ha hecho libre. Dice la palabra de Dios que si el Hijo les hiciere libre, entonces seréis verdaderamente libres. Si estás aquí el día de hoy con esa situación en la cual has tratado de salir de esta situación de pecado, que has tratado de mirar por todas las maneras una salida a estos hábitos que hay en tu vida que saben que son nocivos, quiero decirte que la salida no es la terapia, que la salida no es la autoflagelación, que la salida no es el tratar de usted por charlas motivacionales lograrse convencer, porque siempre el pecado te va a vencer porque eres esclavo del pecado. La única salida es ¿cuál? Cristo. La única salida es Cristo. Cristo tiene el poder de sacarte del pecado. Aquí viene una pregunta clave, porque muchas de las personas que no creen en Dios utilizan esto como un argumento en contra de Dios. ¿Y es cuál? Si Dios tiene el poder de librarnos del pecado, ¿por qué no elimina el pecado de una vez por todas? ¿No sería más fácil un mundo sin pecado? ¿Qué piensan ustedes? Pues sería más fácil, yo creo que sí. Pero ¿cuál es el problema con el pecado? ¿Por qué el pecado existe o por qué el pecado de alguna manera tiene que existir? Porque la relación entre Dios y el ser humano es una relación de amor. Y la base de esta historia, de este libro, cuando usted lo lee por completo, de Génesis hasta Apocalipsis, la base de este libro es el amor. ¿Por qué el amor juega un papel en esto? Muchas veces, pastor, ¿qué tiene que ver el amor con el pecado? Aquí viene la explicación. Si mi esposa se me acerca y me dice un día, Jonathan, o te casas conmigo o te mato, me coloca la pistola en la cabeza. Pregunta, ¿eso sería amor? ¿Por qué no? Que me están obligando, ¿cierto? El amor no es obligación. El amor se da en que, habiendo 4.000 millones de mujeres en el mundo, yo la escogí a ella. Y habiendo 4.000 millones de hombres en el mundo, ella me escogió a mí. Por eso se llama amor, porque está en el poder de la elección. Si yo fuera el único hombre en el mundo, ¿sería amor? No, porque le tocó. No había elección. Si ella fuera la única mujer en el mundo, ¿sería amor? Tampoco, porque no habría elección. Si estuviéramos los dos en una isla solos, sin ella, sin otro hombre y yo sin otra mujer, ¿esa familia sería basada en el amor? No, nos tocó. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Entonces, si Dios elimina el pecado, ¿qué capacidad de elección nos queda a nosotros? Ninguna. Dios de alguna manera nos está obligando a hacer siempre lo bueno. Entonces el amor desaparece, porque no hay elección. Tiene que haber la capacidad del ser humano elegir para poder que el amor exista. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La relación entre nosotros y Dios tiene una base, y esa base es el amor. Esto no es una historia de un rescate, como muchos quisieron hacer del rescate de Ingrid Betancourt. Muchos quisieron hacer el documental, la película, la serie de cómo ella fue liberada. No, esto no es una película de rescate, esto no es una serie sobre cómo somos rescatados. No, esta serie es de amor. Le pasó al pueblo de Israel, que pensaba que Egipto era mejor. El pecado nos lleva a pensar que ser esclavos al pecado es mejor. Mire usted las ideologías del momento. ¿Qué le enseñan a nuestros jóvenes? Que vivir en pecado es ser libre. Que tener un libertinaje, eso es ser libre. Acuéstese con quien quiera, eso es ser libre. Ande con quien usted quiera, fúmese lo que usted quiera, eso es ser libre. Déjeme ser libre, me dicen algunos muchachos. Es que usted me quiere amarrar a un confinamiento donde no puedo hacer nada, no me dejan mover. Eso no es libertad, está siendo esclavo al pecado.
Porque lo que dice el pecado, usted está diciendo, sí Señor, ya mismo. Sé libre. Cristo ha venido para traer libertad sobre tu vida. Cristo ha venido para abrirte un camino donde verdaderamente puedes ser libre. El pecado no tiene poder sobre ti porque Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Cristo dice una victoria contundente sobre la muerte. El pecado y la muerte ya no tienen poder sobre mí porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Y en este momento importante, usted reflexione sobre lo que usted ha escuchado el día de hoy. Hay personas que aún viniendo a la iglesia, aún asistiendo por mucho tiempo, luchan con este concepto. Me dicen, pastor, no sé qué hacer, he intentado de todo. He ayunado 100 días, he hecho todo lo que tengo que hacer para poder librarme del pecado, pero no he podido. Y la clave está en reconocer la victoria de Cristo. Cristo ha dado la victoria sobre el pecado. Y si usted camina el camino de Cristo, Cristo ha pagado el rescate para que usted sea libre. Cristo fue con el pecado y dijo, pecado, por todos he pagado el rescate con mi propia vida, con mi propia muerte. Pagué para que todos fueran libres. Si hoy quiere recibir la libertad, el camino es uno y es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra manera de verlo. Si quieres seguir pensando que la libertad es seguir haciendo lo que te dé la gana, perdóneme la expresión, estás equivocado. Pregunta, ¿podría yo utilizar el micrófono así? ¿Por qué no? Yo soy libre. Déjeme ser libre. Yo quiero ser libre. ¿Eso es libertad? Libertad es las normas, las condiciones que nos permiten vivir bien. Lo otro nos lleva a vivir una vida sin sentido. Muchos quieren hablar con el micrófono al revés y espera que todo el mundo lo escuche, pensando que eso es libertad. Qué equivocados estamos. Necesitamos que Cristo venga a nuestra vida para que podamos vivir una verdadera libertad. Aquí hay un grupo de personas que ha experimentado esa verdadera libertad y hoy viven felices, llenos, contentos. No toca decirles, vea, no haga esto, no haga lo otro, no hagan aquí, porque no necesitan. El Espíritu Santo que nos ha sido dado nos lleva por ese camino de libertad y nos guía para que podamos vivir la vida que Él nos mandó a vivir. Por eso te invito hoy a que des el mejor paso, la mejor decisión de tu vida. Y es que le entregues tu vida a Cristo. Que seas hoy libre del pecado. Porque a eso vino Cristo. A traer libertad a los cautivos. En Él se cumple esa profecía que aparece en el libro de Isaías. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a traer libertad a todos los que estaban cautivos. En eso se cumple no en un hombre, sino en Jesucristo. El único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el ungido, el escogido. Él es Cristo. Hoy te invito a que le entregues tu vida a Él, que abra las puertas de tu corazón para que Él sea obrando en ti y pueda recibir esa libertad que solamente Él te la puede brindar. Si quieres tomar esta decisión y estás aquí el día de hoy, quiero invitarte a que vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Toma una decisión el día de hoy. Si usted vino con alguien, si usted trajo a alguien y esa persona quiere pasar, acompáñelo, venga con él o con ella. Hoy es un día de salvación. Todos cerramos nuestros ojos, hablamos con Dios y levantamos nuestra voz diciendo: vine